Un auto parte del reposo con una aceleración de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado durante 4 segundos, para después seguir en movimiento rectilíneo uniforme por 4 segundos más, para después frenar con una aceleración de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, hasta llegar nuevamente al estado de reposo. Realiza las gráficas cinemáticas correspondientes para describir el movimiento del automóvil. Tenemos 3 intervalos. El primero es de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Que va desde el reposo hasta una velocidad determinada. En el segundo intervalo, la velocidad alcanzada en el intervalo anterior se mantiene constante durante 4 segundos más en movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, en el tercer intervalo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el vehículo frena, ¿sí? Con una aceleración negativa hasta llegar al reposo. Ahí se pueden ver unos croquis de las gráficas. La de la izquierda es velocidad contra tiempo, la del medio es posición contra tiempo y la de la derecha es aceleración contra tiempo. ¿Sí? La de la izquierda son rectas, ¿sí? Las tres. La de los 3 intervalos. La de la derecha son parábola, recta y parábola. Y la de la tercera son rectas. Bien, para comenzar, en el primer intervalo tenemos los datos de la velocidad inicial de 0 metros por segundo porque inicia del reposo, con la posición inicial del metro 0. ¿Sí? El tiempo va a ser un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Y la aceleración es de 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Para las fórmulas de la velocidad y de la posición, tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y de la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hacemos la sustitución y hacemos los cálculos en la calculadora y obtenemos para la velocidad final 2 metros por segundo y para la posición final 4 metros, ¿sí? Entonces este es el primer intervalo que va del origen hacia la velocidad final de 2 metros por segundo, o desde el origen a la posición final, que es de 4 metros, ¿sí? En el caso de la aceleración, el plano cartesiano de la derecha, la recta es horizontal, representa la aceleración, ¿sí? Nos dice que dicha aceleración no cambia en ese lapso de tiempo. Dice, para mayor resolución de la curva, en este caso la curva parabólica de la gráfica posición contra tiempo, requerimos calcular más puntos intermedios entre el segundo 0 y el segundo 4. Se introducirán valores cada cuarto de segundo para poder hacer la gráfica con una curvatura más adecuada. Ingresaremos los tiempos 0.25, 0.5, 0.75 y 1 segundo en la fórmula de la posición final, donde tenemos que la posición inicial es el metro 0, la velocidad inicial es 0 porque inicia desde el reposo, el tiempo es 0.25 segundos, el 1 medio es 0.5 y 0.5 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración, y el tiempo de 0.25 segundos se elevan al cuadrado
Se hacen las operaciones adecuadas y sale 0.0156 metros para un tiempo de 0.25 segundos. 0.0625 para 0.5 segundos, 0.1406 metros para 0.75 segundos y 0.25 metros para 1 segundo. Estos forman puntos en el plano cartesiano. Se hace el mismo cálculo con estos valores para poder tener más puntos de la curva. 1.25 segundos, 1.5 segundos, 1.75 segundos, 2 segundos, 2.25 segundos, y obtenemos respectivamente para la posición 0.3906 metros, 0.5625 metros, 0.7656 metros, 1 metro y 1.2656 metros. Recordar que estos puntos son de la gráfica posición contratiempo. Obtenemos más puntos para los tiempos 2.5 segundos, 2.75 segundos, 3 segundos, 3.25 segundos y 3.5 segundos, y obtenemos respectivamente 1.5625 metros, 1.8906 metros, 2.25 metros, 2.64 metros y 3.0625 metros. Estos puntos nos sirven para graficar la parábola del primer intervalo. Nos restaba un punto más, el de 3.75 segundos, con un valor de 3.5156 metros. Ahí está la colección de puntos del intervalo de aceleración, del primer intervalo, del intervalo número 1, donde el punto 15 y el punto 16 me equivoqué, son el mismo punto, ¿sí? Ahí están todos, y si lo pasamos esto al plano cartesiano, ¿sí?, vamos a obtener lo siguiente. Obtenemos esta gráfica, donde en el eje de las X de una gráfica posición contratiempo, en una hoja milimétrica acostada de manera horizontal, ¿sí?, en el punto de la izquierda, parte inferior izquierda, ponemos el origen, y donde cada cuadro de centímetro tiene un valor de 1, ¿sí? En el eje de las X es el tiempo y en el eje de las Y es la posición en metros. Entonces, los puntos anteriormente mencionados, ¿sí?, las parejas ordenadas anteriormente mencionadas, están graficadas en esos puntitos, ¿sí? Ahí se puede ver la curvatura de nuestra parábola. Del segundo intervalo, el cual es en movimiento rectilíneo uniforme, puesto que no hay aceleración, tenemos el dato de la velocidad inicial de 2 metros por segundo, que es la velocidad final del intervalo 1. La posición inicial, que es de 4 metros, el tiempo, que va a ser de 4 segundos, que dura este intervalo, y tenemos una aceleración de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas: tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, y la posición final es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Son perfectamente aplicables también para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí?, solo que con la aceleración de 0. Hacemos la sustitución y los resultados, y obtenemos para la velocidad final 2 metros por segundo, puesto que al ser 0 la aceleración, la velocidad
final del intervalo 1 se conserva. Y en la posición final obtenemos 12 metros. En la izquierda tenemos la gráfica, velocidad contra tiempo, es un segmento de recta horizontal que va desde el segundo 4 hasta el segundo 8. Y en la de gráfica central tenemos una recta inclinada, un segmento que va desde 4,4 hasta 8,12. ¿Sí? Y en la gráfica derecha tenemos que la aceleración es 0 del segundo 4 al segundo 8. El intervalo 2, como es de movimiento rectilíneo uniforme, es una recta. En la gráfica posición contratiempo va desde el segundo 4 hasta el segundo 8, puesto que este intervalo dura 4 segundos. Y va desde el metro 4 hasta el metro 12. Ahí se puede ver graficado igual en una hoja milimétrica, donde es una continuidad de la gráfica anterior, ¿sí? Solo que en las fichas bibliográficas no cabe todo el dibujo. Se los voy a mostrar más adelante. En el tercer intervalo tenemos los datos de 2 metros por segundo en velocidad inicial, posición inicial 12 metros, el tiempo es desconocido, la velocidad final es de 0 porque termina en reposo y la aceleración es de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Para hallar el tiempo necesitamos despejarlo de la fórmula de la velocidad, de la aceleración igual a velocidad entre tiempo. El tiempo va a ser la velocidad entre la aceleración, que es 2 metros por segundo entre 0.25 metros sobre segundo al cuadrado, que da 8 segundos. Esto se puede aplicar siempre y cuando partamos del reposo o finalicemos en el reposo. Sustituimos en la fórmula de la posición final y obtenemos 20 metros, ¿sí? Para la gráfica posición contratiempo. Es la gráfica de en medio. Entonces en el segundo 16, puesto que transcurren 8 segundos del intervalo anterior que finalizaba en el segundo 8, ¿sí? Obtenemos 16,20. Y esa gráfica, esa curvita es una parábola. En la gráfica velocidad contratiempo cambia la pendiente. Pasamos de 2 metros por segundo a finalizar en 0 metros por segundo, ¿sí? De 8,2 a 16,0. Y en la gráfica de la aceleración, ¿sí? Este intervalo es de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Es un segmento de recta horizontal. De igual manera, para mayor resolución de la curva, requerimos calcular más puntos. Tenemos en este caso que agregar el tiempo que corresponde al intervalo a la diferencia de tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, para el segundo 11, el tiempo va a ser de 3 segundos. Entonces, posición inicial 12 metros, velocidad inicial 2 metros por segundo, 1 segundo de tiempo para el segundo 9, y con una aceleración de menos 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Lo sustituimos en la fórmula de la posición final y encontramos 13.87 metros, sí, que es la correspondiente vertical de 9 segundos. Hacemos lo propio para 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos, es decir, respectivamente 10, 11, 12 y 13 segundos, o segundos 10, 11, 12 y 13. Y obtenemos 15.5, 16.87, 18 y 18.87. Para el segundo 6, es decir, el segundo 14, ¿sí? La posición final es de 19.5. Y para el segundo 7 o segundo 15, la posición final es 19.87. Entonces se forman esas parejas ordenadas para graficar la curvatura de la parábola del intervalo de frenado.
Pasamos esos datos a una hoja milimétrica, continuando con la gráfica del intervalo anterior, ¿sí? En el segundo 16 con el metro 20 y los puntos anteriormente mencionados. Nuestra gráfica posición contratiempo queda de la siguiente manera. Si hacemos una simulación, recorremos verticalmente, ¿sí? En la imagen inferior izquierda, la vertical va a simbolizar la ranura. Entonces, desplazamos con el tiempo y ahí observamos que empieza a correr. Entra en el rectilíneo uniforme, sigue, llega al tercer intervalo y empieza a frenar hasta que frena.